La clase pasada habíamos iniciado los organelos asociados a los procesos energéticos. Como ustedes se dan cuenta, la energía es lo que mueve cualquier elemento que haga trabajo. Sin energía, pues nada funciona. Hace falta, pues, entonces, entender que la energía se produce en el planeta en base a la energía solar. Aunque hemos visto también que hay otra fuente de energía que no tiene que ver con la luz solar, como la quimiosíntesis, la cual permite que algunos organismos que tienen un grupo de enzimas especialmente adecuadas para estos procesos pueden tomar la energía de elementos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno mismo, el metano, y la transforman en energía para convertir el CO2 y el oxígeno en agua y moléculas orgánicas de tipo glucosa, y de ahí pues deriva toda una producción de metabolitos secundarios como carbohidratos más complejos, celulosa, las proteínas, los lípidos. Así que el elemento primario de producción de la energía de producción de materia orgánica es la glucosa, ya sea por la quimiosíntesis o por la fotosíntesis. En ambos casos vamos a tener el mismo elemento, pero luego los metabolitos secundarios parten de la descomposición de la glucosa en otras moléculas más complejas, ¿no? Algunas muy complejas, otras pues más simples, pero lo importante es que tenemos una fuente de materia orgánica definida. Entonces, vamos a mostrar las diapositivas. ¿Estamos bien? ¿Ya se ve? Dime, Génesis. Sí, profe. Ya. Habíamos visto que vamos a ver tres componentes: la mitocondria, el cloroplasto, los peroxisomas y la quimiosíntesis. Habíamos, la clase pasada habíamos visto que por medio de la fotosíntesis el organismo produce glucosa en base al agua, al CO2 y a la luz, mientras que por medio de respiración el organismo consume la glucosa que es producida en la fotosíntesis y el oxígeno y lo transforma en ATP. Es decir, una fuente de energía lumínica es convertida en una fuente de energía química, que es como la necesitamos nosotros para operar en nuestros sistemas biológicos. Habíamos visto que era la quimiosíntesis, no lo vamos a repetir. Vimos que un ejemplo concreto de quimiosintético son las fumarolas que se descubrieron en las Galápagos y luego se consiguió que existían en otras partes del planeta, como vemos acá en esta foto, y que cada uno de estos sitios que normalmente tendrían una densidad poblacional muy baja, sin embargo, vemos que adquieren la posibilidad de albergar densidades enormes, absolutamente gigantescas de organismos, producto de las bacterias quimiosintéticas que le proveen de energía. Ellas, por supuesto, las bacterias son consumidas por otros organismos más grandes que le sirven de alimento a los percebes y a su vez le sirven de alimento a los cangrejos y a las almejas, a las langostas y a las anémonas que vemos en esta foto, ¿no? Entonces, así como los pastos le sirven de alimento a todo un ecosistema, las bacterias quimiosintéticas le sirven de alimento a toda una comunidad, no muy diversa, por cierto, porque hemos visto que los componentes, claro, los componentes macro que estamos viendo acá, los componentes micro son abundantes también, pero los componentes macro constituyen pues una anémona, un percebe, un cangrejo, una langosta,
una almeja que vemos en otro sitio, a la izquierda tenemos más percebes, pero la diversidad que vemos macro es relativamente pequeña, 4 o 5 especies, en comparación con lo que pudiéramos ver en un bosque o en una sabana. Entonces, normalmente decíamos, las comunidades fuera de las fumarolas, en los grandes fondos oceánicos, se nutren del alimento que cae de la superficie. En la superficie pues hay fitoplancton que alimenta el zooplancton y ese plancton pues alimenta a su vez a una diversidad de organismos, tanto larvarios como peces. Esos organismos mueren y cuando mueren precipitan al fondo. Aún vivos pueden precipitar al fondo. Entonces, esa lluvia de comida que va cayendo en la superficie es lo que alimenta las grandes profundidades oceánicas que vemos que son las más numerosas. Entonces, normalmente la cantidad de comida que llega es relativamente pequeña y, por supuesto, la densidad poblacional en el océano, en el fondo oceánico, es baja. Salvo estas fumarolas que vemos que son también están localizadas a grandes profundidades, pero con unas densidades enormes, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que las fuentes de energía en el planeta son diversas, pero básicamente dos alimentan a la gran mayoría de los organismos. Uno es la luz solar a través de la fotosíntesis y otro es la quimiosíntesis, producto de la reacción del magma terrestre con los sólidos que componen la superficie terrestre y que al disolverse ese magma tiene... Nene, no, estás perturbando la clase. Ay, si quieres, métete en mi cuarto. Métete en mi cuarto y ahí estás tranquilo. Te puedes acostar en mi cuarto. ¿Ya? Entonces, vemos que tenemos dos fuentes de energía, el grueso del planeta que se alimenta de fotosíntesis y las grandes profundidades que se alimentan de productos derivados de la corteza terrestre en contacto con el magma terrestre. A través del agua, el agua disuelve la superficie, la corteza terrestre y esos minerales los lanza a la superficie del fondo del mar, donde son captados por las bacterias quimiosintéticas y tenemos entonces otra fuente alternativa de energía. Bien, entonces, bueno, yo creo que quedó claro aquí vemos la fórmula de la quimiosíntesis, CO2 más oxígeno, sulfuro de hidrógeno en este caso, pero igual pudiera ser metano, pudiera ser hidrógeno, se transforma en carbohidrato, azufre y agua. Vemos que mientras la fotosíntesis usa el CO2, la luz y el agua, aquí estamos usando el CO2, el oxígeno y una fuente de energía como el sulfuro de hidrógeno. Entonces, esto significa que el elemento quimiosintético no es completamente independiente del Sol, porque el oxígeno solo es producido por la fotosíntesis. Bien, entonces continuemos con el avance en la materia. Vamos a estudiar ahora los cloroplastos y finalmente estudiaremos las mitocondrias. Todas las células requieren energía y la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea, solamente se transforma. Por lo tanto, la vida depende de la energía de las fuentes externas. Para casi todas las formas de vida en la Tierra, la energía viene de la luz solar, directa o indirectamente. Los únicos organismos capaces de captar esta abundante fuente de energía son los que llevan a cabo la fotosíntesis, por lo cual se capta y almacena energía solar en los enlaces de moléculas orgánicas como la glucosa. El surgimiento de la fotosíntesis hizo posible la vida que conocemos. Piensen que en la atmósfera primitiva de la Tierra, hace miles de millones de años, la atmósfera no era oxidante, era reductora. El oxígeno surge en la atmósfera a raíz de la aparición de las bacterias fotosintéticas y posteriormente de las plantas. Pero solamente a través de la fotosíntesis se produce oxígeno y con la aparición de la fotosíntesis empezó la atmósfera terrestre a cambiar de reductora a oxidante. Fíjense que el hecho de que no hubiera oxígeno permitía que la materia orgánica que se formaba
por la interacción entre el CO2, el amoníaco y los rayos que se supone que en esa atmósfera primitiva eran abundantes, permitía la acumulación de materia orgánica en la superficie terrestre que supuestamente le dio origen a los coacervados y supuestamente le dio origen a la vida. Los únicos... ok, entonces este proceso asombroso suministra no solo el combustible para la vida, sino también el oxígeno necesario para consumir ese combustible. Entonces vemos aquí que el cloroplasto recibe energía solar, recibe agua y recibe, en primera instancia, recibe agua. El agua en el tilacoide es transformada en oxígeno. A nivel del cloroplasto es un componente amplio en el cual van a ocurrir dos procesos. El proceso de fosforilación oxidativa, que es la transformación de la luz solar en moléculas orgánicas, en moléculas de alta energía, como el ADP, el ATP, el NADPH, y falta una, no sé por qué no la pusieron. Y el agua se transforma en oxígeno y los productos hidrogenados que van a pasar al NADPH, ¿no? Aquí viene el hidrógeno que va a hacer falta, ¿no? Para esto hace falta el ADP, o sea, el ácido desoxirribonucleico, el adenina difosfato y el NADP reducido. Él se va a oxidar posteriormente, va a ceder electrones y va al ciclo de Calvin, donde el ciclo de Calvin se absorbe el CO2 y en presencia de estas moléculas de alta energía se convierte en glucosa. Entonces vemos dos procesos independientes, pero sin uno, sin el otro no puede funcionar. Aquí vemos entonces en una hoja, la hoja se hace un corte y tenemos entonces la cutícula, vemos un corte transversal de la hoja. Esto lo pudiéramos haber hecho nosotros mismos en el microscopio si tuviéramos la oportunidad de tener acceso a un laboratorio. Pero eventualmente lo vamos a poder hacer. A fin de cuentas, todavía ustedes no se han graduado y tenemos chance de hacer prácticas demostrativas. Lo que le iba a proponer al decano era que una vez que vayamos a la presencialidad, hacer una serie de talleres para poner en evidencia cosas que ustedes debieron haber visto al microscopio y no pudieron. Talleres que solamente para los interesados quieran asistir. Estoy seguro que muchos van a estar interesados, pero es una manera de compensar las deficiencias que hemos tenido en la enseñanza durante el proceso de pandemia. Entonces, en una corte de la cutícula vegetal de una hoja, vemos que tenemos el corte de una hoja de una planta, vemos la cutícula superior. La cutícula está recubierta de una capa de cera. Esa cera es producida por la epidermis celular, la epidermis superior. Esa cutícula es impermeable y impide que la planta pierda agua. La cutícula inferior igual, tiene una capa de cera que impide que se pierda agua, pero a diferencia de la superior, abajo hay estomas. Vemos aquí, al medio de la hoja, hay un estoma, que es una abertura por la cual ingresan los gases, el CO2 en particular, y salen oxígeno y agua. Cuando la hoja se calienta, ella debe liberar agua para enfriarse. Entonces sale por los estomas justamente. Luego tenemos un parénquima arriba, un parénquima empalizada. Vemos como si fuera una cerca de las células están alineadas en forma de estaca, parénquima empalizada o en estaca, y luego tenemos el parénquima esponjoso con grupos de células verdes rodeadas de ambiente gaseoso y líquido. Entonces, luego tenemos los haces vasculares, donde va circulando la savia, por una parte el agua que llega de la raíz y por otra el material que va a bajar de la hoja hacia la raíz cargada de sustancias orgánicas. Entonces vemos la vascular, las células de la vaina perivascular, vemos el estoma, vemos los cloroplastos dentro de las células del parénquima esponjoso, la epidermis inferior, la célula del mesohilo, bien, y los estomas, bueno, seguimos viendo estomas, ¿no? Entonces, tomemos un cloroplasto de una célula de la
El parénquima esponjoso, vemos que tiene una membrana externa y una membrana interna, tiene un tilacoide como si fueran monedas, una encima de otra, y un estroma, que es el medio que rodea a los tilacoides. Luego hay un canal que conecta los tilacoides. Luego vemos al fondo células del mesohilo que contienen los cloroplastos. Ah, bueno, ok, tomaron una célula y de la célula tomaron un cloroplasto, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en una imagen más definida. Tenemos la membrana externa, la interna, el estroma, que es el espacio intertilacoidal. Tenemos el tilacoide y tenemos unas estructuras rojas que no las identifican lamentablemente, y las granas, que son cada uno de los elementos que componen el tilacoide. La grana está formada por la unión entre tilacoides. La grana, entonces, los tilacoides son cada una de las estructuras, y la grana está formada por el grupo de tilacoides. Entonces, cloroplastos y fotosíntesis. Las reacciones químicas fotodependientes de la fotosíntesis son reacciones luminosas, se realizan en las membranas de los tilacoides. Las reacciones fotoindependientes del ciclo de Calvin, que captan carbono del CO2 y producen glucosa, se realizan en el estroma que los rodea, pero están conectadas por un vínculo importante de las moléculas portadoras de energía. Es decir, las moléculas portadoras van a salir del tilacoide y se van a ir hacia el estroma, y allí van a reaccionar con el CO2 para dar origen a la molécula de glucosa. Aquí vemos un par de estomas que regulan la entrada del CO2 y la salida de agua en el mesohilo. Aquí vemos el estómago abierto, las células oclusivas, que son el par de células que rodean al estroma. Aquí a la derecha lo vemos con un estroma cerrado. El cierre no es completamente hermético, pero es bastante hermético. Y aquí vemos un estroma abierto. La fotosíntesis. Las reacciones luminosas captan la energía solar y la almacenan como energía química en dos moléculas portadoras, el ATP y la NADPH. El NADPH significa nicotinamina adenina dinucleótico fosfato, y él puede unirse al hidrógeno o perder el hidrógeno. Las moléculas que hacen posible estas reacciones, incluyendo los pigmentos que captan la luz y las enzimas, están insertadas en una disposición precisa dentro de la membrana de los tilacoides. Vamos a ver cómo es la captación de la luz. Aquí vemos la luz visible, que comienza en el 400 nanómetros y termina en 750 nanómetros. Nosotros no podemos ver el infrarrojo, ni podemos ver el ultravioleta por debajo de los 400. Nosotros estamos restringidos, pero las plantas sí. Fíjense que la planta no cae a cero. La clorofila A es la verde, la clorofila B es la azul, y los carotenoides son la anaranjada. Fíjense que el espectro que estamos viendo apenas corresponde a un trocito de la luz que llega a la planta. Vemos que por encima de la luz visible está el infrarrojo, están las microondas, están las ondas de radio. Y por debajo está la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Cuanto más bajo es, más energía tiene la longitud, la onda electromagnética, y todos son ondas electromagnéticas, exactamente, ¿no? Lo único que va a cambiar es la frecuencia, o la longitud de onda. Entonces, vemos que la clorofila A absorbe en los 440, tiene la absorción máxima, ¿no? Y a los 680. La clorofila B absorbe máximamente a los, casi a los 480, mientras que y a los 650. Y los carotenoides absorben a los 510 y a los 460. Vemos entonces que los pigmentos se complementan entre ellos en el proceso. Profe, dime. ¿Por qué la onda naranja no se eleva más allá? Porque la naturaleza no lo permite, Adrián.
Fíjate que entre 550 y 640 la absorción es mínima, si acaso hay alguna, ¿no? En 560 no hay nada, ningún pigmento absorbe nada. Esto tiene que ver con la posibilidad de salto del electrón. La cantidad de energía que requiere el electrón para saltar va a depender de la naturaleza del compuesto que se excita y de la cantidad de luz que llega. Entonces se ve que los carotenoides tienen la posibilidad de excitarse a longitudes de onda más altas que la de la clorofila A y B. Pero también tiene su límite. En el amplio rango de 550 a 630, ninguno, no se exciten en absoluto o lo hace muy levemente. Me imagino que por evolución hubiera podido ocurrir que algún otro pigmento surgiera en ese intervalo, ¿verdad? Es muy probable que la fucosantina, la ficoeritrina, son pigmentos que tienen las algas pardas o las algas rojas, que no son carotenoides necesariamente y pudieran estar interactuando. Déjame averiguarlo, Adrián. ¿Qué otros compuestos pueden haber en la célula para captar luz en ese área que no hay, que los pigmentos normales, claro, carotenoides y clorofila, no captan, ¿no? Bien. A ver, que quiero corregir el error que tiene. Este es el espectáculo de los carotenoides que se produce en el otoño en ciertas regiones del mundo, en particular en los estados del noreste de Estados Unidos y sureste de Canadá. Y en China, solamente en 2 lugares en la Tierra se produce este fenómeno donde los árboles masivamente pierden la clorofila y quedan los carotenoides y adquieren unos colores impresionantemente hermosos. Aquí vemos rojos y anaranjados y amarillos, y esto luego las hojas caen, ¿no? Esto dura unos días nada más. Entonces, una vez pude disfrutar de esto, me fui con mis padres a casa de mi hermano, que tenía una casa en Maine, y todo un espectáculo realmente, ¿no? Lo verde que ven son pinos, que los pinos no pierden las hojas, pero lo que son los árboles de hoja ancha, todos se ponen así, de esos colores impresionantemente claros, amarillos, anaranjados, y luego pues las hojas caen y el árbol pues queda peladito, ¿no? Llega el invierno y luego vuelven otra vez a surgir las hojas hasta el siguiente otoño que vuelven a transformarse y a caer, ¿no? Entonces, se han descubierto 2 fotosistemas. Cada uno consiste en un agrupamiento de clorofila y pigmentos accesorios rodeados por diversas proteínas. 2 fotosistemas operan juntos durante las reacciones luminosas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Estos fotosistemas se designan por el orden en que fueron descubiertos, sin embargo, el orden en que se suceden durante las reacciones luminosas es del fotosistema 2 al 1. El fotosistema 2 usa energía luminosa para crear un gradiente de iones de hidrógeno y romper los enlaces de la molécula de agua. Entonces, vamos a ver esto aumentado, a ver si me permite la máquina. A ver, ok. Entonces tengo el agua en el fotosistema 2, va a ser descompuesta en la mitad de una molécula de oxígeno
y dos moléculas de hidrógeno. Esta mitad de molécula de oxígeno se une con otra y va a formar un oxígeno, y aquí se liberan electrones. Los electrones son tomados, la energía luminosa es captada por las pelotitas, que son las moléculas de clorofila o de caroteno. Hay un centro de reacción, estos son bueno, los pigmentos, ese electrón salta y hay un aceptor primario de electrones. A veces no se ha descubierto ciertas cosas, ¿no? Como este aceptor primario de electrones. Luego del electrón hay una cadena de transporte de electrones en la cual la energía que tiene el electrón cuando va cayendo es usada para producir ATP. Del fotosistema 2 pasa al fotosistema 1, que se descubrió después, pero, perdón, fue el primero que se descubrió, pero es el segundo en actuar. El fotosistema 1 toma el electrón que cae, lo eleva de nuevo, porque son fotosistemas, son moléculas independientes, se capta la luz, el electrón, hay un aceptor secundario de electrones, hay una cadena de transporte de electrones y se va a formar el NADPH. El NADP se une al H y forma NADPH. Entonces, con estas dos moléculas es como vamos a irnos, van a fluir hacia el medio exterior del cloroplasto para formar la glucosa en el ambiente fuera del telacoide. El centro de reacción de cada fotosistema consta de un par de moléculas especializadas de clorofila A y una molécula del aceptor primario de electrones incrustada en un complejo de proteínas. Cuando la energía llega al centro de reacción, lanza un electrón de una de las moléculas de clorofila de dicho centro al aceptor primario de energía que capta el electrón energizado. El centro de reacción del fotosistema 2 debe recibir constantemente electrones para reemplazar los que salieron cuando energizó la luz. Estos electrones de reemplazo vienen del agua. Una enzima asociada al fotosistema 2 rompe los enlaces de las moléculas de agua, con lo que se liberan electrones que reemplazan a los perdidos por las moléculas de clorofila en el centro de reacción. Esta reacción libera también iones hidrógeno que contribuyen al gradiente de hidrógeno que impulsa la síntesis de ATP por cada dos moléculas de agua que... no terminé. Bueno, por cada dos moléculas de agua que se rompen se forma una de oxígeno, es lo que quería decir. Luego dice, durante la quimiosmosis, es decir, piensen que se está liberando hidrógeno, ¿no? En el seno, el pH se está transformando en ácido por la liberación de iones hidrógeno producto de la descomposición del agua. Y tenemos que recordar esta figura. Como el agua se está rompiendo por un producto de una enzima. Esa me libera iones de hidrógeno y me forma oxígeno que se desprende. Pero el hidrógeno se está acumulando. Entonces, eso va a constituir una reducción de pH y dice, durante la quimiosmosis los hidrógenos pasan por su gradiente de concentración a través de un canal especial que recorre la membrana telacoidal. Este canal, llamado ATP sintetasa, produce ATP a partir del ADP y el fosfato disueltos en el estroma conforme los hidrógenos pasan por el canal. Vamos a verlo. Entonces tenemos fotosistema 2, el agua se rompe, el electrón pasa a una cadena de transporte de electrones donde pierde energía y se forma ATP al fotosistema 1. El electrón es otra vez captado por la molécula del metal, por el magnesio de la clorofila. Fíjense que el que salta es el electrón del magnesio, del metal. Las moléculas orgánicas no pueden hacer eso. Entonces el magnesio es el elemento fundamental de la clorofila. La energía puede ser captada por el cloroplasto, por el caroteno y es transferida a la molécula de clorofila.
Entonces, este electrón del magnesio salta, es reemplazado por los electrones del agua y hay una cadena de transporte de electrones distinta. La primera era la cadena de electrones 2 del fotosistema 2, que va a formar ATP. Bueno, el ATP se va a formar ahorita, no se ha formado todavía, ¿no? La cadena de transporte de electrones 1 me va a formar NADP más H me va a formar NADPH. La ATP sintetasa es el proceso mediante el cual los hidrógenos que se están concentrando aquí adentro salen y al salir me permiten que el ADP se una al fosfato y me forma ATP. Esto luego va al ciclo de Calvin para formación de glucosa. Luego, ok, esta parte bueno, esto tardó en ponerse en evidencia, ¿no? Esto se puso en evidencia no hace tantos años. Y yo creo que todavía están por terminar de adivinar todos los componentes que constituyen estas cadenas de transporte de electrones, ¿no? Entre las evidencias que podemos buscar, ¿cómo se les ocurre a ustedes que pudiéramos realmente verificar, por ejemplo, que la concentración de hidrógenos aumenta dentro del tilacoide? ¿Qué instrumento usarían para medir esto? ¿Sí, ¿Microscopio? No, microscopio sí. Obviamente un microscopio te daría la estructura, más no el funcionamiento. Aquí la hipótesis es, el fotosistema 2 me está produciendo iones de hidrógeno que se desprenden y me va cambiando el pH. ¿Qué puedo colocar yo dentro del tilacoide para confirmar que el pH es menor con respecto al ambiente del estroma, fuera del tilacoide? ¿Cómo se llama ese instrumento que mide la concentración de hidrógeno? El pH-metro. Un pHímetro, exactamente. O sea, yo pudiera tener un pHímetro muy pequeño, cuya punta de prueba sea capaz de penetrar el tilacoide, y voy entonces a comparar el pH del ambiente interno del tilacoide con el pH de afuera. Eso me permitiría entonces confirmar la hipótesis de que es el flujo de iones hidrógeno lo que me está provocando este funcionamiento de la ATP sintetasa, ¿no? Bueno, veamos ahora el ciclo de Calvin. Esta ruta metabólica se considera ciclo porque comienza y termina con la misma molécula, un azúcar de 5 carbonos llamada ribulosa bifosfato, rubisco. Esta molécula que se recicla constantemente. El ciclo de Calvin se entiende más fácilmente si se divide en 3 etapas. Fijación del carbono, síntesis de G3P usado para sintetizar la glucosa y otras moléculas, y 3, la generación de ribuloso no 5-difosfato, ¿no? Ribulosa bifosfato. Entonces, gliceraldehído es el G3P famoso, que no sé por qué no le pusieron gliceraldehído. Entonces, entramos con el CO2 que es captado, entra en la ribulosa bifosfato, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, entra el CO2, pero forma una molécula de 6 carbonos que enseguida se divide en 2 de 3. Entonces, tenemos se forma la molécula de fosfogliceraldehído que se une al ATP y me libera ADP, se une luego al NADPH y me libera NADP, y se forma el glicerol. La energía del ATP y NADP se usa para convertir
las 6 moléculas de PGA en 6 moléculas de G3P. El G3P, una molécula de G3P deja el ciclo y unido con otra, 2 moléculas de G3P se combinan para formar glucosa y otras moléculas. Luego el G3P sigue su ciclo, se formaron 6, ¿no? Una abandona y otra, dice, con la energía del ATP, 5 de estas 6 moléculas de G3P se convierten en 3 moléculas de RVP, de ribosa bifosfato. Bueno, se sigue usando ATP acá y el ciclo pues, se inicia, ¿no? Entonces tengo 3 moléculas, esto me daría 15, más 3 CO2 me da 18. 18 me va a dar 6 por 3, 18, 6 moléculas de PGA. El GPA me da 6 moléculas de G3P, un G3P abandona y 5 G3P se unen para formarme 3 moléculas de RVP, de ribosa bifosfato. Y de esa manera pues, se repite el ciclo de Calvin. Cuando vimos la quimiosíntesis en los sistemas de las fumarolas, en las Galápagos, internamente el funcionamiento de las arqueas es parecido a este ciclo. Y lo que me falta preguntar es si la ribosa bifosfato también es el elemento clave de todo este proceso, ¿no? Durante la fijación del carbono, el carbono CO2 se incorpora o fija en una molécula orgánica más grande. En el ciclo de Calvin se usa la enzima Rubisco para combinar una molécula de CO2 con una de RUDP. Esto produce una molécula inestable de 6 carbonos que se divide inmediatamente a la mitad en 2 moléculas de 3 carbonos, ácido fosfoglicérico. Es el PGA, ¿no? Como la fijación de carbono genera esta molécula de PGA con 3 carbonos, el ciclo de Calvin es conocido como también con la ruta C3, la ruta metabólica C3. Esto lo vamos a estudiar más adelante. En resumen, el ciclo de Calvin puede dividirse en 3 etapas. Fijación del carbono, 3 ribosa bifosfato captan 3 CO2 y forman 6 ácido fosfoglicérico. Síntesis de G3P, una serie de reacciones impulsadas por energía del ATP y NADPH. Durante las reacciones luminosas produce 6 G3P, uno de los cuales deja el ciclo y queda disponible para formar glucosa. Regeneración de la ribosa bifosfato. Con energía del ATP se regeneran 3 moléculas de RUDP a partir de las 5 restantes de G3P para que continúe el ciclo. 2 moléculas de G3P producidas por el ciclo de Calvin se combinan para formar glucosa. Ok, vamos a ver si logro averiguar qué es eso de G3P. Voy a parar un momentito y vamos me voy a internet. Es gliceraldehído 3-fosfato, el G3P.
Ok, entonces aquí se los presento. El G3P es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, decía que en resumen, el ciclo de Kali puede irse en 3 etapas: fijación del carbono, entonces 3 ribolosa bifosfato, captan 3 CO2 y forman 6 ácido fosfoglicérico. Luego, este ácido fosfoglicérico, con una serie de reacciones impulsadas por la energía de ATP y NADPH, se transforma en 6 fosfogliceraldehído, uno de los cuales deja el ciclo y queda disponible para formar glucosa. La regeneración del RDP con energía del ATP se regeneran 3 moléculas de ribolosa bifosfato a partir de las 5 restantes de gliceraldehído 3-fosfato para que continúe el ciclo. Entonces, finalmente, 2 moléculas de G3P producidas en el ciclo de Kali se combinan para formar glucosa. Y con eso termina el ciclo de los 3 carbonos. Ahora, este no es el único ciclo que existe en la naturaleza. Esto se descubrió en las plantas europeas, pero cuando vamos a las plantas en América, en el Ecuador, la cantidad de luz que existe en el Ecuador es muy intensa. Y tenemos también grandes desiertos, donde los cuales las plantas no pueden producir fotosíntesis durante el día. Porque ¿qué pasaría si una planta en el desierto abre los estomas, génesis? ¿Los desiertos son fríos o calientes? Son calientes. Ok, bueno, también son fríos, ¿eh? Adrián, yo tendría que ver una vez. En las noches. En la noche, sí, una vez me tocó en la mañana, o sea, dormimos en los sacos de dormir en el desierto de California, y en la mañana, a golpe de 6, 6:30, el profesor nos para, nos levanta, y yo empiezo a enrollar el saco de dormir. Se me congelaron las manos enrollando el saco de dormir, de lo frío que estaba por fuera. Entonces, pero en general los desiertos, el desierto del Sahara, el desierto de Mojave, el desierto de Lima, Perú, está rodeado de desiertos, sobre todo en la costa, el desierto de Atacama en Chile, son desiertos muy cálidos, hace mucho calor. Entonces, en esas condiciones, las plantas no pueden fotosintetizar de día. Bueno, por supuesto que fotosintetizan de día, pero el ciclo del carbono, de los 3 carbonos, del G3P, no puede funcionar en estas condiciones porque las plantas se morirían, se quedarían sin agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, abrir los estomas de noche, que es cuando la temperatura es más baja y la pérdida de agua es menor. Entonces, ellas acumulan CO2 durante la noche y lo convierten en glucosa durante el día. Porque durante el día es cuando tú tienes la formación de la fosforilación oxidativa, el agua se rompe y se libera ATP y NADPH que te hacen falta para formar glucosa. Pero tú puedes, si de alguna manera pudiéramos acumular CO2, pues así funcionaría. Y de hecho, así funciona. Es el metabolismo ácido de las crasuláceas. Las crasuláceas es una planta, son plantas, es una familia de plantas en las cuales se descubrió, pero luego se vio que otras plantas del desierto también lo usan, sin ser crasuláceas. Por ejemplo, las suculentas, los cactus son cactáceas, no son crasuláceas, y usan metabolismo MAC, ¿no? Se llama metabolismo ácido de las crasuláceas, MAC, o en CAM en inglés, Crasulacean Acid Metabolism. Eso por una parte. Y luego en las gramíneas se encontró que las gramíneas del trópico tampoco tenían el mecanismo C3. La cantidad de luz que hay en el trópico es tan alta que si la planta fuera a tener solamente metabolismo C3, se destruirían las enzimas por la alta temperatura y la alta luminosidad. Entonces se descubrió que había otro metabolismo, además del C3 y metabolismo MAC, había el metabolismo C4, que es lo que vamos a ver seguidamente. En la ruta C4, las células del mesohilo de las plantas C4 fijan el carbono con una enzima llamada PEP carboxilasa, es decir, fosfonol piruvato carboxilasa, que cataliza
una reacción entre el CO2 y una molécula de 3 carbonos llamado fosfonolpiruvato, la cual produce moléculas de oxaloacetato con 4 carbonos, de lo que se obtiene su nombre C4. El oxaloacetato se convierte rápidamente en otra molécula de 4 carbonos, el malato o ácido málico, que se difunde de las células del mesohilo a las células de la vaina perivascular. El ácido málico actúa como lanzador de CO2. En las células de la vaina perivascular se degrada el malato, se forma la molécula de 3 carbonos piruvato y se libera CO2. De este modo, se incrementa la concentración de CO2 en la vaina perivascular hasta 10 veces más que el CO2 atmosférico. Entonces, fíjense cómo el metabolismo C3 en las células del mesohilo estaba ocurriendo todos los procesos, el fotosistema 1 y 2 y el ciclo de Calvin. Aquí no. Aquí, en las células del mesohilo, vamos a tener que, fíjense, CO2, ¿por qué en el mesohilo y no en las vainas perivasculares? ¿El CO2 por dónde entra? Veamos la imagen de el corte de la hoja. Ok, vamos a agrandarlo. Ok, entonces, Génesis, ¿por dónde entra el CO2? Todo el escenario, toda la comedia que estamos viendo ocurre dentro de la hoja, ¿verdad? Fuera de la hoja, pues no hay fotosíntesis. Dentro de la hoja tenemos agua, tenemos CO2. ¿Por dónde entra el CO2? A este sistema, a este circo, ¿cómo le llamamos? Este escenario de un teatro, ¿no? Por la cutícula. A través de la cutícula por los estomas. Entonces, ¿cuáles son las células que entran en contacto con ese CO2 por primera vez? Las células del mesófilo. Las células del mesohilo. Por eso es que esas células en el metabolismo C4, ellas van a capturar CO2, pero no lo van a fijar. Solamente lo van a captar y lo van a transportar hacia el exterior, hacia la vaina perivascular, donde va a ocurrir el ciclo de Calvin. Entonces, antes veíamos el metabolismo C3 que todo el tinglado del escenario ocurría dentro de la célula del mesohilo. Ahí se producía la glucosa y se captaba el CO2. Ahora no, ahora vamos a separarlo. Tenemos por una parte la captación de CO2 en la célula del mesohilo y la transformación del CO2 y glucosa en la vaina perivascular. Entonces, eso tiene que ver con lo que les explicaba, el exceso de luz puede ser controlado mejor para que no se destruyan las enzimas que están moviendo el sistema, están más protegidas dentro de la vaina perivascular. Bien, continuamos entonces la explicación del metabolismo C4. ¿Dónde estábamos? Ok, entonces decíamos que la célula del mesohilo fija el carbono con la fosfonolpiruvato carboxilasa que pega el CO2 al fosfonolpiruvato y lo transforma en oxaloacetato. El oxaloacetato se convierte en ácido málico. El número de carbonos es el mismo, no son 4 carbonos. Lo único que cambia es la estructura de la molécula, que se difunde a través de las células del mesohilo hacia la vaina perivascular. El ácido málico actúa como lanzador de CO2. En la célula vaina perivascular se degrada el malato, se forma la molécula de 3 carbonos piruvato y se libera CO2. De este modo se incrementa la concentración de CO2 en la vaina perivascular hasta 10 veces más que el atmosférico. Por esta elevada concentración de CO2, la ribulosa bifosfato, el rubisco,
de la ruta C3 del ciclo de fija el carbono y así se produce glucosa con poca competencia del oxígeno. El oxígeno también constituye un problema porque compite por el centro activo de la molécula rubisco. ¿Tiene sentido esto? Cuando yo tengo demasiado oxígeno, ¿se acuerdan que hablábamos de la inhibición alostérica? Cuando en un medio se acumula demasiado oxígeno, rubisco deja de actuar. Y eso tiene sentido. Cuando hay un problema de flujo de los productos de una reacción, entonces los mismos productos actúan como inhibidores y deja de producirse más producto. Bien, entonces dice, por ese lado, condensación de CO2, el rubisco de la ruta C3, el ciclo de Calvin, fija el carbono y así produce glucosa con poca competencia del oxígeno. Luego, el piruvato es devuelto por transporte activo al mesohilo y allí se usa más energía del ATP para convertir el piruvato en fosfonolpiruvato, con lo que el ciclo continúa. Entonces, aquí vemos la planta C4, tenemos la célula del mesohilo, el PEP se une al CO2 y forma oxaloacetato de 4 carbonos, el oxaloacetato se transforma en malato, el malato fluye hacia las células de la válvula perivascular, libera el CO2 y se convierte en piruvato. El piruvato luego es convertido en la célula del mesohilo en fosfonolpiruvato usando ATP. Aquí el malato, que libera el CO2, se une a la rubisco y surge el ciclo de Calvin como ya lo conocemos. Vamos ahora a ver cómo se capta y emite el carbono. Las hojas C3 y C4 tienen diferencias estructurales y bioquímicas. A diferencia de las plantas C3, cuya vaina perivascular carece de cloroplastos, las plantas C4 tienen cloroplastos en la vaina y en el mesohilo. Otra diferencia es que los cloroplastos del mesohilo de la planta C4 carecen de las enzimas usadas en el ciclo de Calvin. Solo los cloroplastos de la válvula perivascular de la planta C4 poseen estas enzimas. Como las plantas C4, las plantas CAM o MAC, metabolismo ácido lactasolácea, aprovechan la ruta C4 para captar selectivamente el CO2 y combinarlo con el fosfonolpiruvato para formar oxaloacetato. También convierte el oxaloacetato en malato, que se degrada y desprende CO2 para usarlo en el ciclo de Calvin en la síntesis de glucosa. A diferencia de las plantas C4, las CAM no usan células diferentes para captar el carbono y sintetizar la glucosa, sino que realizan las dos actividades en las células del mesohilo, solo que en momentos diferentes. La fijación de carbono se produce de noche y la síntesis de glucosa de día. De noche, cuando las temperaturas son más frías y hay más humedad, los estomas de las plantas CAM se abren y entra el CO2 por difusión y lo captan las células del mesohilo en la ruta C4. El oxaloacetato producido se convierte en malato y es enviado a la vacuola central. Acuérdense, las células vegetales tienen una gran vacuola, la vacuola que se llama la vacuola central, donde se guarda como ácido málico hasta que se haga de día. Durante el día, cuando los estomas se cierran y se conserva el agua, el ácido málico sale de la vacuola y regresa al citoplasma como ácido málico. Este último se degrada en piruvato y libera el CO2 que entra en el ciclo de Calvin y produce glucosa. El piruvato se regenera a fosfonolpiruvato usando energía del ATP. Como son mucho más eficientes para fijar el carbono, uno pensaría que las plantas C4 y CAM ya debían haberse apoderado del mundo, pero consumen más energía que las plantas C3. Solo tienen la ventaja cuando hay abundante energía luminosa, pero no agua. En entornos donde el agua abunda o hay poca luz, dominan las plantas que siguen la ruta C3 para la fijación del carbono. Estas adaptaciones distintas explican por qué la exuberante alfombra de pasto en Kentucky, una planta C3, es suplantada por zácate espinoso, una planta C4, en un verano largo, seco y cálido. Entre las plantas que hacen fotosíntesis C4 se cuentan el maíz, la caña de azúcar, el sorgo, algunos pastos y algunos cardos. Las plantas CAM, algunos cardos se refieren a algunas malezas. Las plantas CAM son, por ejemplo, los cactus, la mayoría de las plantas suculentas, como la planta de jade y las piñas.
Bien, entonces vamos a ver en esta imagen, a la izquierda, pues una planta C4, como la conocemos, y a la derecha una planta CAM, ¿no? Entonces tenemos que de noche el cloroplasto, perdón, el estoma se abre, entra CO2, se une al fosfonilpiruvato y forma, con la fosfonilpiruvato carboxilasa, forma el oxaloacetato y el malato que se acumula en la vacuola central. Luego, durante el día, el estómago se cierra, se conserva el agua y el malato se descompone en CO2 y libera el piruvato que va a ser transformado en fosfonilpiruvato. Y el CO2 pues pasa al arrobisco y al ciclo de Calvin. Entonces, esto ocurre en las células del mesohilo, no en las células de la vaina perivascular. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. No. Pero vemos que estas estrategias permitieron ocupar espacios que hubiera sido difícil para algunas plantas ocupar. Cuando la intensidad luminosa es muy alta, cuando el agua escasea, vemos que la evolución pues, permitió que estos metabolismos se desarrollaran con un proceso, una presión selectiva muy fuerte, ¿no? Aquellas plantas que lograban sobrevivir en estos ambientes pues dejaban mucha descendencia en comparación con las plantas que no tenían estas propiedades. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 12:20. Bien, entonces vamos las mitocondrias. Vemos que la mitocondria tiene, así como el cloroplasto, tiene doble membrana. Hay una membrana exterior y una membrana interior. Hay un espacio intermembranoso y hay una matriz mitocondrial. Luego están las crestas de la mitocondria, que la vemos a la izquierda un dibujo y a la derecha una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, con un corte, ¿no? Entonces, vemos que así como el cloroplasto había una diferenciación de funciones entre la matriz y el espacio intermembranoso, entre el tilacoide y en el estroma y dentro del tilacoide, pues aquí también, aquí no hay tilacoide, aquí lo que hay es una matriz una matriz interna y un espacio intermembranoso donde van a ocurrir procesos diferentes como lo vamos a estudiar. Entonces vemos que la glucosa en la glucólisis libera 2 ATP y se forman 2 piruvatos. La glucosa tiene 3 carbonos y se forman dos moléculas de 3 carbonos, que el calcio pirúvico tiene 3 carbonos. Si hay oxígeno, prosigue a la respiración celular y en la materia orgánica, el piruvato, se termina transformando en CO2 y agua. Si no lo hay, vamos a la fermentación, donde hay una liberación parcial del CO2, pero hay una formación de ácido láctico. Cuando hacemos ejercicio muy intenso, terminan las clases y ustedes deciden que van a ir al gimnasio, porque ya no tienen actividades de tanto estudiar, así que tenemos tiempo libre, nos vamos al gimnasio. ¿Qué pasa al día después del primer día de gimnasio, Génesis? ¿Cómo te sientes los músculos? ¿Cómo dijo, profe?
Suponte, llegamos al mes de agosto, septiembre, perdón, terminó el semestre. Tienes días libres sin estudiar y decides que vas a mantener la línea y vas a ir al gimnasio. Entonces te vas a tu gimnasio y empiezas a hacer ejercicios, levantas pesas, haces estiramiento con las ligas, te pones en la caminadora y después de ese primer día, ¿cómo te sienten los músculos, Génesis? Obviamente, pues al tiempo de hacer ejercicios, le adolorida el otro día de todos los músculos. Claro. ¿Por qué se produce el dolor? Porque, o sea, no está acostumbrada a hacer ejercicios y los músculos están cogidos. Ok, pero la sustancia que produce el dolor se llama lactato, ácido láctico. Lo que ocurrió fue que tus músculos no estaban acostumbrados a un trabajo tan intenso y se vieron forzados a tener que hacer contracciones muy rápido en momentos que tu tejido no estaba dispuesto para ello. Por lo tanto, en lugar de hacer una oxidación, había una fermentación del piruvato y se formaba ácido láctico más etanol. Se formaba lactato, no etanol. Etanol CO2 es después, en otro proceso. Se forma lactato, ese lactato se acumula en los músculos y provoca dolor. Luego que dejaste de hacer ejercicio, el lactato pasa de nuevo a la célula y es convertido en piruvato y el piruvato pasa al ciclo normal de oxidación y se forma CO2 y agua. Y eventualmente las agujetas se eliminan. En la medida que tú haces ejercicio, los tejidos musculares se sienten, desarrollan una mejor irrigación sanguínea y hace que aún en el ejercicio intenso tú no acumules lactato, sino que tú sigues produciendo respiración tipo oxidativa, no fermentativa. Por eso es que los ejercicios, los deportistas, después que entrenan, no sienten dolor en los músculos. Pero cuando tú comienzas a hacer ejercicio, tu irrigación sanguínea no es lo eficiente que debe ser y se va a formar lactato, que es lo que te produce las agujetas. Además, la oxidación fermentativa no es muy eficiente. Fíjense que apenas produce 2 moléculas de ATP, mientras que la otra produce esas dos más 34, o sea, produce 36 ATP cuando la respiración celular funciona completamente. La fermentación es muy ineficiente en el uso de energía que está contenida en la glucólisis. La fermentación también puede producir etanol y CO2. Ese es el tipo de la fermentación que ocurre para el vino. Uno, por ejemplo, puede colocar lo que he oído que hacen en las cárceles algunos detenidos, ¿no? Agarran agua con azúcar y provocan una fermentación. Y lo que ellos quieren es que haya una fermentación alcohólica. Como no los dejan meter alcohol en las cárceles, pues entonces provocan... ya va, vamos a esperar que pase el vendedor de lotería. Y hoy es de 200, a veces de 2.500, otro día de 600. Hoy es el más bajito que he visto en toda la semana. Bien, entonces uno puede agarrar jugos de fruta o agarrar azúcar directamente y echárselo al agua y combinarlo con las bacterias, van a estar en el aire. Eso en ausencia de oxígeno, lo colocamos en una botella y le colocamos una burbuja de goma. ¿Cómo se llama eso que usan en las fiestas, Génesis? Que lo inflan. Un globo. Entonces, el CO2 que me produce la fermentación alcohólica me va a liberar CO2. Entonces yo veo que el globo se me infla. Yo lo quito y lo vuelvo a poner y estoy esperando que se me forme suficiente alcohol. Entonces yo sé que mientras haya formación de CO2, las bacterias, más que bacterias, las levaduras me están transformando el CO2 en la glucosa en CO2 y alcohol. Cuando ya deja de producirse CO2, ya yo sé que la fermentación terminó, porque el etanol aumenta su concentración y destruye las levaduras. Por lo tanto, ya para la fermentación y yo me puedo tomar mi líquido que está lleno de alcohol.
Es una manera de producir vino, producir ron. El ron es producido con jugo de qué fruta, de qué planta. Adrián, ¿a ti No qué te sé, gusta a ti qué te gusta el curricho? no sé, profe. La caña de azúcar. La caña de azúcar. Yo no tomo. Tú no tomas ni cerveza siquiera, Adrián. Ya no mientas, Adrián. Tal vez. Tal vez. Bien, la cerveza es producida ¿con qué? Con semilla. ¿Qué semilla? Adrián, ¿no conoce cómo se produce la cerveza? No, profe. Ok, con la malta. La cebada, perdón, con la cebada. La cebada. Ajá. Pero también se puede producir el sake. El sake es Sí ve que es Génesis la que sabe de eso. ¿Quién es Génesis? Génesis es experta. A ver, Génesis, ¿con qué se produce el sake allá en Japón? A ver, eso no sé, profe. Ok, pero imagínatelo. ¿Qué comen mucho los japoneses? Que puede tener carbohidratos. Mucho Ah, el pescado. tallarín. No, comen full tallarín. Pues comen full tallarines, sí, pero esos tallarines los pueden hacer con qué semillas. Piensan, esto es una fuente de carbohidratos. ¿Ah? ¿Cuál es el carbohidrato que se come en China, Corea, Japón, Vietnam? Todos esos países asiáticos comen, no, y los ecuatorianos que parecen también Comen chinos. ratas esos asiáticos. Bueno, sí, pero las ratas son proteínas y estamos hablando de carbohidratos vegetales. ¿Qué semilla comen en Japón? Ahí sí no sé, profe. ¿Cómo que no vas a saber? ¿Cuál es la semilla que más se come en Ecuador? Si no, usted no, hasta espagueti comen con eso. ¿Con qué sirve el ecuatoriano todas las comidas del mediodía? Todas, todas, todas. Aquí en este país son muy especiales en ese sentido. ¿Cuál es el plato que no falta en la comida ecuatoriana? Nunca. Ah, el arroz. El arroz, el arroz. Los japoneses comen arroz a patadas, como los ecuatorianos, y eso vamos, ¿no? Entonces, el sake se hace con arroz. El ron se hace con caña de azúcar, la cerveza se hace con cebada y el whisky se hace con cebada también. A ver qué otro licor. El pulque, el tequila, no se hace con caña. ¿No sabes con qué se hace, Génesis? Génesis. Sabe, pero no quiere. No, el tequila no sé. El tequila. Pues el tequila se hace con una piña, con el cormo. Las piñas, imagínate la planta de piña, ¿no? La planta de piña te produce una fruta, una flor que fructifica, que florea, se fecunda y produce una piña encima de la planta, ¿verdad? ¿Has visto las piñitas? Adrián, ¿has visto las piñitas cuando nacen? Sí, Ok, sí. ahora, suponte que tienes la base de la piña y en la base hay un cormo. Un cormo es una estructura vegetal encima de las raíces, entre las raíces y las hojas. Las hojas de piña son largas y terminan en una punta, en una espina, ¿no? Ok, pero entonces quitan las hojas y te va a quedar una estructura redonda, carnosa, que se llama un cormo. Ese cormo, si tú lo exprimes, está lleno de líquido, si tú lo exprimes, va a salir un líquido del cual fermentado sale el tequila. Entonces, el tequila, todos los licores son productos de una sustancia, de un carbohidrato en alta concentración que se fermenta o con bacterias o con levaduras. Igual que la levadura del pan, ¿no? De hecho, la levadura del pan, ¿cuál es el nombre científico? Génesis. No sé. Saccharomyces es el nombre, el primer nombre, y el segundo, ¿no te acuerdas? Saccharomyces cerevisiae. ¿A qué te suena cerevisiae? ¿No se suena a cerveza, Adrián? ¿Cómo? Servicial. Cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Ajá, ese es el género, A el cerveza. nombre. A cerveza, exactamente. Esa es la levadura que le da origen a la cerveza y al pan. Se usa para fermentar
el carbohidrato del trigo y formar entonces el pan, lo que le da esponjosidad al pan. Si tú no usas levadura, cuando preparas el pan va a quedar como una galleta. Si usas levadura y lo dejas que la levadura actúa, ella va a transformar el CO2 va a transformar la glucosa del trigo, de la semilla de trigo molida, la va a transformar en CO2 y eso va a elevar va a elevar el pan, la masa, ¿no? Y eso le va a dar pues esponjosidad, de tal manera que cuando lo cocinas la levadura muere, pero el pan queda con los huequitos del CO2 que se formó. Y de esa manera pues puedes comer un pan mucho más agradable que si fuera una galleta. Aló César, estoy en clase, te llamo al salir. Okay. Bien, chévere. En media hora te llamo. Chao. Ya, ok. Entonces, estamos viendo ejemplos de fermentación, cómo nosotros consumimos muchos productos de la fermentación y quiénes son los elementos que actúan. Usualmente son levaduras o pueden ser nuestras propias células. Cuando hay falta de oxígeno, entonces la célula es capaz de fermentar los productos orgánicos con tal de obtener ATP de una manera poco eficiente, pero por lo menos nos produce ATP. Fíjate cómo entonces la contracción muscular que requiere ATP va a transformarla por medio de la glucólisis, va a obtener todos ATP, no va a seguir produciendo más ATP, pero al menos el músculo se va a contraer y se va a formar lactato, que luego lo va a redireccionar hacia el piruvato y se va a terminar de oxidar la glucosa. Existen algunos organismos, peces en particular, que viven en zonas anóxicas. Ellos pueden migrar de una zona con oxígeno en el agua a una zona anóxica. De esa manera, el animal es capaz de acumular lactato y luego que sube a la zona donde hay oxígeno, el lactato se transforma en CO2 y agua. Entonces, no todos los peces lo pueden hacer, pero hay unas capas profundas del océano que carecen de oxígeno. O algunas no son muy profundas. En Venezuela, por ejemplo, en el Mar Caribe, hay cerca de la ciudad donde yo vivo, la ciudad se llama Cumaná, al oriente de Venezuela, hay dos fosas. Una fosa que tiene 1.300 metros de profundidad y la otra tiene 1.700. Por debajo, el piso del mar que rodea la fosa tiene unos 100 a 200 metros de profundidad. Pero fíjense, en la primera capa, en la superficie del agua, los primeros 200 metros, el agua circula y tiene oxígeno. Pero dentro de la fosa, el agua no circula y el agua pues es anóxica, no tiene oxígeno. Porque además de esas profundidades ya la luz no llega. Entonces hay peces que pueden migrar entre la capa superior de los primeros 200 metros y las profundidades de la fosa de Cariaco, que es como se llama el hueco, y ahí no hay oxígeno, pero el pez es capaz de acumular ácido láctico y revertirlo cuando vuelve a la superficie a una capa donde hay oxígeno. Entonces, estos procesos celulares vemos que son utilizados por distintos organismos, levaduras, peces, nosotros mismos. Entonces, la fermentación no es algo extraño, sino que forma parte de los procesos vitales y es necesario pues, entenderla. ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuáles son los productos? Y cuál es la utilidad que tiene el proceso fermentativo. La glucólisis es el inicio de la degradación de la glucosa, entonces tiene glucosa, 2 ATP, se forman 2 ADP y me da fructosa bifosfato. Es decir, cambia la estructura, no solamente cambia la molécula de la glucosa y se transforma en fructosa, sino que se unen 2 fosfatos a la glucosa y eso le da inestabilidad al producto. Esos 2 fructosa bifosfato se unen en 2 G3P, gliceraldehído 3-fosfato, que ya lo conocemos, porque lo habíamos visto en el ciclo de Calvin. Este gliceraldehído 3-fosfato se une a 4 ADP,
2 G3P me da, se une a 4 ADP y me da 4 ATP, se une a 2 NAD y me da 2 NADH, y cada uno pues me produce 2 piruvatos. O sea, en el proceso de transformación de G3P a piruvato se liberan 2 ATP y un NADH, porque tenemos 4 ATP por cada 2. Entonces, aquí ven activación de la glucosa y crear cosecha de energía. Es decir, que si llegáramos solamente hasta el piruvato, tendríamos solamente 2 ATP formados por cada molécula de glucosa, que lo vimos antes, ¿no? Luego, la glicólisis en detalle, vamos a ampliarlo. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de terminar esto, que con esto terminamos la clase de hoy. Tenemos entonces, oye, ¿por qué no me deja aquí? Entonces, se energiza una molécula de glucosa por la adición de un fosfato energizado del ATP. Entonces tenemos la glucosa, sabemos que necesitamos 2. Esto me da la glucosa 6-fosfato, se une otro ATP y se me da la fructosa, aquí me cambia la estructura, ¿no? Glucosa 6-fosfato me da fructosa 6-fosfato y otro ATP me da fructosa 1,6-difosfato. Esta base se me parte en 2 moléculas de G3P. La molécula resultante fructosa 6-fosfato se degrada en 2 moléculas de 3 carbonos, una dihidroxiacetona, fosfato, y un G3P. Cada molécula lleva unido un fosfato, dihidroxiacetona y fosfogliceraldehído. La molécula de dihidroxiacetona se reorganiza como G3P. A partir de aquí, 2 moléculas de G3P pasan por las mismas reacciones. Ok, entonces tengo gliceraldehído 3-fosfato, 2 de ellos, cada gliceraldehído 3-fosfato sufre 2 reacciones casi simultáneas. 2 electrones y un ion hidrógeno se donan al NADH para formar NADH, portador de energía, y un fosfato inorgánico se une al esqueleto de carbono con un enlace energético. Las moléculas resultantes, 1,3-bifosfoglicerato, tienen 2 fosfatos energizados. Aquí está 1,3-bifosfoglicerato. Luego, un fosfato de cada bifosfoglicerato se transfiere al ADP para formar ATP, con lo que se obtiene una ganancia neta de 2 ATP. Esta transferencia compensa los 2 ATP que se usaron al principio de la activación. Luego, después de otro orden de ordenamiento, el segundo fosfato de cada fosfolipirato piruvato se transfiere al ADP para formar ATP y queda el piruvato como producto final de la glucólisis. Hay una ganancia neta de 2 ATP por cada molécula de glucosa que intervino en el proceso. Entonces, aquí tengo el piruvato. Ok, ¿a dónde sigue el piruvato? Esa es la pregunta. ¿Qué continúa con la red celular? Entonces, reacciones en la matriz de la mitocondria. El piruvato reacciona con la coenzima A para formar acetilcoenzima A y liberar CO2 durante esta reacción. 2 electrones energizados y un ion hidrógeno se suman al NADH para formar NADH, al NAD para formar NADH. Cuando la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, se libera la coenzima A para volver a utilizarse y el ciclo de Krebs produce un ATP, 3 NADH, un FADH y 2 CO2 a partir de cada acetilcoenzima A. Entonces tengo la coenzima A se une al piruvato, me forma un NADH, me libera un CO2 y tengo entonces 2 carbonos pegados a la coenzima A. Aquí entra el ciclo de Krebs, aquí se me forman 3 NADH, me dan NAD, se me forman 3 NADH, un FADH2, se liberan los 2 CO2 y un ADP se une al ATP, me forma ATP. Entonces tengo 3 NADH, un FADH y un ATP dentro del ciclo de Krebs. Por cada... entonces, en total, de cada piruvato, ¿cuánto obtuve? 3 y un 4 NADH, un FADH2 y un ATP.
Esto ocurre en la reacción en la matriz dentro de la mitocondria. Ok. Entonces, en detalle, tengo el piruvato que viene de la glicólisis, se me da la coenzimada, esto me da una molécula de una acetilcoenzimada, se liberó un CO2, se formó un NADH y la acetilcoenzimada entra con sus dos carbonos pegados. Aquí se libera la acetilcoenzimada, entra agua y se me forma el ácido cítrico. Por eso se llama el ciclo de Leder o el ciclo del ácido cítrico. El citrato, que es el primer compuesto que se forma, se transforma en isocitrato. El isocitrato aquí me libera, me toma un NADH y me forma un NADH y se libera el primer CO2. Luego se transforma en alfa-acetilglutarato, otra NAD se me transforma en NADH, se libera otro CO2 y se forma ATP. El succinato me va a formar un FAD y se me transforma en FADH. Esto es todo en la matriz mitocondrial, ¿no? El succinato se transforma en fumarato, ácido fumárico, se une al agua y me forma el malato. Ya conocemos el malato. El malato me transforma un NADH en NADH y oxaloacetato que se transforma en que es lo que me permite captar los dos carbonos que vienen con la acetilcoenzimada. Y el ciclo se repite, ¿no? Entonces, de todo este proceso vemos que hemos obtenido NADH, ATP, FAD y lo podemos cuantificar. Ok, entonces, pero hasta ahora tenemos algunos ATP, pero tenemos unos productos que a la célula no le resultan tan útiles. Pues, ¿qué es lo que quiere la célula? ATP. Y el ATP ha sido formado en muy baja concentración, apenas uno aquí abajito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? El FAD y el NADH van a pasar por una cadena de transporte de electrones a nivel de en el espacio intermembranoso. O sea, estos productos NADH y FADH2 van a fluir hacia el espacio intermembranoso y allí se va a producir el ATP que estamos buscando. Entonces vemos. Ok, no, aquí hay un error que no sé, debe ser que temporalmente ya, déjame corregir el error. Ok, entonces, seguidamente el NADH, o sea, el NA es energizado y el FADH2, no es FADH, son moléculas energizadas, se usan para producir más ATP en la membrana de la mitocondria a través de un gradiente de hidrógeno, como en la membrana del telacoide, como habíamos visto ya en la membrana del telacoide. Entonces tengo que el NADH me libera el NAD y libera 2 electrones. Esto produce una liberación de iones hidrógeno dentro de la membrana de la mitocondria. Aquí tenemos la matriz mitocondrial y aquí tenemos el espacio intermembranoso.
Entonces, estos dos electrones se unen al FADH2 y liberan FAD, que me libera más hidrógeno. Finalmente, se liberan 3 moléculas de hidrógeno por cada molécula de NADH y FAD, que se unen al oxígeno y me van a formar agua. Ese electrón que viene por aquí, estos dos electrones me van a formar una molécula de agua. Por eso la respiración libera CO2 y libera agua, pero en procesos distintos. Fíjense que el CO2 se liberó a nivel del ciclo de Calvin, mientras que el agua se está formando posteriormente, fuera del ciclo de Calvin. Luego, entonces, estos hidrógenos que están aumentando el pH, disminuyendo el pH entre la mitocondria, van a fluir por una ATP sintetasa similar a la que teníamos en el tilacoide. Al liberarse, van a formar ATP en función del ADP y fosfato libre. Entonces, sin el oxígeno que obtenemos, ya voy a terminar, aguanta. Sin el oxígeno que obtenemos del aire que respiramos, los electrones no se moverían por la cadena de transporte de electrones y no sería posible bombear el hidrógeno a través de la membrana interna. El gradiente de hidrógeno se disiparía y se detendría la síntesis ATP por quimiosmosis. Entonces, ya aquí vemos bueno, la seguida glucólisis seguida por fermentación láctica, y aquí abajo glucólisis seguida por fermentación alcohólica. En el caso de la láctica, pues no hay liberación de CO2, en el caso de la alcohólica, pues sí lo hay. Bueno, aquí lo que quería era ejemplificar dónde estaba la vacuola central, los cloroplastos y la mitocondria. Pero esto ya lo habíamos visto antes. Vamos a ver peroxisoma en la próxima clase. Creo que estamos viendo demasiado material y se me van a atosigar. Entonces, vamos a parar aquí. En la próxima clase, el próximo miércoles, continuamos con los peroxisomas, que su función pues, es destruir los peróxidos, ¿no? Los peróxidos que se forman normalmente en una célula y que son muy dañinos porque tienden a oxidar las moléculas, ¿no? Entonces, me imagino que va a haber dudas. Yo lo que les aconsejo es que lean este material en los libros que les he facilitado para que lo capten mejor. No es difícil, como ven, los procesos se repiten. El mismo proceso que vemos en el tilacoide lo vemos en la mitocondria para formar ATP en grandes cantidades. El ATP que se forma con la descomposición de las moléculas es poco en comparación con el que se forma por los gradientes de hidrógeno. Bien, ¿comentarios, Adrián o Génesis? No, profesor. Bueno, entonces lo estudian, si hay dudas me escriben y espero que tengan una comprensión ahora más de la botánica, de cómo se distribuyen las plantas, cuál es el papel de la cantidad de luz, de la cantidad de agua, para que una planta utilice un metabolismo sobre otro, porque normalmente en los cursos de botánica pues no se da esto con suficiente intensidad. Y bueno, a mí nunca me ha tocado dar, botánica marina sí me tocó dar, ¿no? Pero nunca me ha tocado dar botánica general. Y bueno, vamos a ver si eventualmente tendremos botánicos entre los docentes de la facultad para poder dictar de mejor manera estos cursos, porque los estudiantes de biología que quieran irse por botánica, pues van a tener una formación mucho menos sólida que si tuviéramos realmente profesores botánicos que dominan mucho más el campo o ese campo del conocimiento humano. Bueno, Génesis y Adrián, gracias por haber venido. Lamentablemente, Kelly Ailín, Fátima y Wandenberg no nos acompañaron, pero espero que se nutran de la clase grabada. Así que nos vemos entonces el día miércoles. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.